Tengo a bien en presentar a ustedes a las 8 en punto de la mañana a personalidades del timbre y del nivel de Osvaldo Jarrín. Señor general, muy buenos días y bienvenido a la cadena Democracia. Don Antonio Acosta Espinosa, presidente ejecutivo del Banco del Pichincha. También estamos precisamente timbrando su automático a efectos de que puede escucharle en su primera intervención general. Lo que quisiéramos nosotros hacer notar a la ciudadanía es que el paquete impositivo, por ejemplo, el tributo a las utilidades, va a aplicarse incluso a las personas naturales de toda condición. Imagínese lo que eso va a representar para un hogar de un obrero o un hogar pobre. Tiene que también dar una parte de las utilidades al gobierno. Este tributo a las utilidades, destaca el diario Expreso en su edición de esta víspera. El tributo a las utilidades, repito, va a aplicarse a personas naturales. Ahora bien, ¿qué le parece a usted la forma como quieren resolver el problema de la reconstrucción de la infraestructura dañada? En efecto, la infraestructura en toda su gama de utilidad está completamente arruinada. El tema vial, se han visto cosas espantosas como que se abrieron las autopistas y escaparon de tragarse las vías autos. No sé si el de la fotografía es el único caso. Se han caído miles y miles de viviendas y las viviendas responden a circunstancias como malos materiales, pueden responder también a un mal diseño, pueden responder también a que en el litoral la gente construyó y tal como ocurre en zonas marginales en las grandes ciudades, de una manera mínima en cuanto al cumplimiento de normas que puedan garantizar a las urbes, a las ciudades y especialmente a quienes van a habitar esas viviendas, de alguna manera, digo yo, un mínimo de seguridad pública. Esto no ha acontecido y tenemos toda la construcción en el litoral, especialmente en la zona y en los epicentros de estos movimientos, tenemos resultados desastrosos. General, el señor presidente, que estaba complicado con nuestro problema económico, porque no es solamente de él. Él estaba complicado por las cosas que sus colaboradores mal hicieron en la última temporalidad de su gobierno, bueno, desde el comienzo, con un gasto y acusaciones de despilfarros y cosas por el estilo, a los cuales el presidente de la República ha dado respuestas parciales. Y ahora parece que el mismo pueblo agraviado, el mismo pueblo complicado, va a tener que pagar tributos, unos más complicados que otros. ¿Cómo le parece a usted la situación en la que vamos a caer todos los ecuatorianos con una mayor contracción económica? No va a haber dinero privado
que pueda ser utilizado para una reactivación de los negocios, la infraestructura comercial, todo lo que se ha visto en la costa ecuatoriana resulta ser la ocupación fundamental de los costeños en estas ciudades, que son en su orden la agricultura siempre alineada con las potencialidades del mar. Estoy hablando incluso de las camaroneras, no sé dónde ubicarlas, si es una especie de pequeña o gran industria en el mar, pero tiene también su componente en tierra. Las exportaciones, la pesca, eso es del océano, y el océano es de lo más generoso, pero esta gente necesita también hacer empresa, responder por sus embarcaciones, en fin. Usted con su ejercicio militar general se ha dado cuenta en tantos años de qué vivían estos pueblos. Y bueno, ¿cómo piensa resolver el problema aprovechándose de esta coyuntura? Quiere resolver también el problema de su déficit fiscal gigantesco, que no sabía qué es lo que iba a pasar el señor presidente de la República. Le vino el terremoto y entonces nos preocupa incluso que vaya a ser bien manejado el tema que es un desafío para el país. Como han ocurrido en otras ocasiones, se sustraen, se roban, nos mienten a la generalidad de los pobladores y se llevan prácticamente a sus bolsillos los beneficios de la contribución internacional y nacional. ¿Qué hacer frente a estas dificultades? ¿Cómo ve usted la situación de esta gente? Personas de su talento y de su sensibilidad nos darán magníficas respuestas, de eso estoy seguro. General, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted acaba de decirlo en una forma muy exacta, el aprovechamiento de la coyuntura. Precisamente es lo que no hay que hacer. En el artículo que escribí el día viernes pasado, se denominaba manejo de crisis. Y lo hacía porque había necesidad de defender a la institución, Fuerzas Armadas, y en términos generales a la institucionalidad en el país. Porque cuando se amenazó gobernar a las Fuerzas Armadas con tenientes, no solamente que era un ultraje a la jerarquización de la institución, a la capacidad profesional de cada una de las jerarquías, sino también este desprecio que hay por la estructura, la norma, las instituciones y el nivel de las autoridades gubernamentales que acompañan al gobierno. Por esta razón, las decisiones que se tomaron y que es otro momento, porque estamos hablando del momento que se está ya sobrepasando, y estamos entrando al momento de la reconstrucción. Pero lo que ocurrió de inicio es que el país vivió un momento como tierra de nadie. Ahora se está pasando a otra actitud, que es la que usted manifiesta muy bien. No hay que aprovecharse de la coyuntura. ¿Qué significa? Primordialmente, la premisa fundamental, no es tiempo de hacer política, de desafíos, de oportunismo y rendir culto ideológico a seres extraños. Si se hace la más importante cadena nacional para fortalecer la moral, la tranquilidad, hay que rendir culto a Dios, no al Che Guevara. Por consiguiente, en su cadena nacional, no podía terminar su alocución estableciendo esa arenga de hasta la victoria siempre. Había que hacer como los mandatarios conscientes lo hacen. Yo voy a mencionar a François Hollande, que dijo... Socialista. Socialista. ¿Y qué dijo? Dios
cuide y guarde a Francia. Así como terminó. No rindiendo culto al Che Guevara ni a Fidel Castro. Esa es una premisa fundamental. Y cuando digo que no hay que hacer política y oportunismo, tenemos que considerar que, nuevamente retomando la coyuntura, el lamentable sismo que enluta profundamente a la nación ecuatoriana sirvió esencialmente para que solventen los problemas de los papeles de Panamá. Los DRUF se solucionaron inmediatamente e inclusive la reelección del primer mandatario ya está definida. Entonces esos son los primeros logros que se tiene de un sismo que enluta a la nación ecuatoriana. Eso se llama hacer política y tener oportunismo. Y el último aspecto es precisamente el paquete de la reforma tributaria, que es otro de los oportunismos que se aprovechan de las circunstancias dolorosas del pueblo ecuatoriano. Pero si estamos hablando de la reconstrucción, que es lo que se piensa y se tiene en mente desde este momento, nos está demostrando que no se puede sobrepasar este darwinismo social, lo que significa, como se aplica esta expresión, es simplemente que a más de camuflar otras cosas para pasarlas por debajo, también hay un derroche de fuerza, de poder en contra de los damnificados. El más fuerte contra los más débiles, contra los damnificados. A eso se refiere cuando se dice estamos en emergencia nacional. Aquí nadie me pierde la calma. Nadie grita o lo mando detenido. Darwinismo social. Si es que se rinde culto a Dios, si es que se pide fortaleza, si es que se quiere que la gente actúe, se controle, primero hay que controlarse. Hay que fortalecer la moral, el espíritu, la conciencia y sobre todo ocupar un liderazgo estratégico que no existe. Y voy a ser muy claro en el liderazgo. Es una cadena de liderazgos que se formulan en estas situaciones de crisis. Estas situaciones de crisis significan ruptura social, ruptura de gobernabilidad. ¿Entre quiénes? Entre el gobierno, las instituciones y la población. Esta ruptura se da porque el efecto de la naturaleza sobrepasa la capacidad gubernamental para poder reaccionar. Porque se desarticula la organización social que normalmente viene funcionando en el país. Pero si hay esta ruptura, lo que conviene, lo que corresponde, lo que se debe hacer, es que en el liderazgo estratégico se trate de reconstituir primero esa confianza de la población. Se trata de fortalecer a las instituciones para que respondan adecuadamente, pero por sobre todo se tiene que organizar al más alto nivel lo que significa el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, creado por este gobierno. En el país, ataque de Colombia con el caso de Angostura, el 30 de septiembre, y ahora el terremoto, no son circunstancias para que se reúna el más alto organismo del Estado para que comience a pensar en las medidas de la reconstrucción, que eso significa estratégico, visión de mediano y largo plazo. Ahí, con su equipo gubernamental, que no son más de 10 personas y los que se quiera agregar por asesoramiento técnico, ahí se deben determinar las medidas de mediano y largo plazo. Porque se supone que la etapa que ya estamos tratando de vencer con ayuda de Dios y de la gran solidaridad nacional e internacional, le correspondía a la Secretaría Nacional de Riesgos. Esta Secretaría tiene 2 coordinaciones generales. A nivel ministerial tiene 8 direcciones ministeriales. ¡Qué barbaridad! A nivel subsecretaría, 8 direcciones más para la coordinación. 2 direcciones de comunicación.
5 unidades administrativas territoriales y 4 unidades administrativas territoriales a nivel zonal. No quiero decir que esté mal, puede estar bien, pero lo que sí conviene decir es que, de acuerdo a la ley que rige actualmente en el país, que es la ley de seguridad integral y seguridad pública del Estado, concretamente establece que el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, tiene un órgano directivo, coordinador y rector. Ese es el secretario o la Secretaría Nacional de Riesgos. Por consiguiente, no se puede establecer una organización partiendo de un punto cero, porque el Ecuador no está en punto cero. El Ecuador tiene una estructura gubernamental. No se puede inventarse o improvisar, lo que significa determinar que el vicepresidente de la República esté a cargo de Manta, que el ministro del Interior esté a cargo de Pedernales, porque la misma Constitución en el artículo 164, además de facultar de que el presidente de la República emita el estado de excepción, determina que este estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. Lo dije el día viernes pasado. Lo que significa que el ministro del Interior, el ministro de Defensa, no pueden dejar sus funciones a nivel nacional. Y además existe la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para que sea el organismo director, coordinador y rector de estas actividades con las organizaciones sociales, donde deben estar permanentemente los ministros, no como se dijo en un gabinete ministerial ampliado, 50 personas con el presidente. Debe estar en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, 10 personas tomando las decisiones que serían a mediano y largo plazo las viables para la reconstrucción y para normalizar el funcionamiento del país. Todo estaba caotizado o sigue caotizado, producto de que pensaban que antes del terremoto los días como que estaban contados, complicadísimo estaba el gobierno y bueno, tenía otros planes, enmendar situaciones, a ponerle velocidad y ritmo a algunas cosas que ellos querían dejar con buena estampa, muy bien graficados, con otro tipo de imágenes. Se iban a dedicar a aquello, pero a su juicio, hablando de liderazgo, es que el señor presidente se ganó el liderazgo renovado al tenor de su ternura para abrazar a las personas mayores en cada una de los poblados y de las ciudades a las que él concurrió. Se ganó porque dio buenas decisiones, tomó buenas decisiones y la parte económica actuó con rapidez en el apoyo internacional y le dio algunos síntomas de eficiencia a la institucionalidad que él maneja en un momento tan caotizado como el que acabamos de atravesar. ¿Qué le parece a usted estas presuntas causas de por qué las personas que tienen que ver con su imagen retoman su papel, estando de ministros en otra cosa, retoman su papel y comienzan a renovar, digamos, una imagen presidencialista que usted acaba de manifestar? Me parece que es la cuestión fundamental de la estratagema que están usando. De ser así, no estaríamos hablando de este darwinismo social, de este camuflaje, de esta forma de pasar por debajo, la forma más rápida, los DRUF, papeles de Panamá, el asunto relacionado con el paquete tributario que se está discutiendo, ni siquiera la reelección que ya está aprobada. De ser así, estaríamos hablando de una reconformación del equipo gubernamental a niveles de los diferentes ministerios para ser conscientes de la situación y vivir la realidad. Es bueno su no miramiento. se cambia la situación que se está viviendo, porque hay este afán
de acelerar lo que se tiene planificado. Entonces fue muy oportuno para que inmediatamente se resuelvan estos temas que debieron ser discutidos y tomaría más plazo. Pero ¿quién puede ponerse a hablar en este momento de papeles de Panamá? ¿Quién puede estar en ese momento hablando de la reelección? O del fiscal. Si está toda la mentalidad, el alma, el corazón, el sentimiento de la población ecuatoriana, está con los damnificados, a excepción de quien les insulta o de quienes ejercen el poder de la autoridad sobre los débiles y sobre los damnificados. Pero estos fueron más rápido. Bienvenido, señor economista Mauricio Dávalos, me va a permitir que salude entusiastamente, dentro de las circunstancias, al presidente ejecutivo del Banco del Pichincha, expresidente de la Asociación de Bancos Privados, y bueno, un hombre de banca, es Antonio Acosta Espinosa. Quiero pedirle en 2 cuartillas una visión de lo que está ocurriendo con el Ecuador social y el Ecuador político, y el otro, el Ecuador económico, y la contribución que va a hacer la banca, no obstante las complejidades que estamos atravesando por la falta de un aseguramiento de todas las cosas que se van a tomar como decisiones. No veo que no están debidamente apuntaladas por una especie de buena fe en algunas instituciones. Digo, no hay buena fe porque como que mienten, y mienten muchísimo, inventan cifras y prácticamente le aladean a la ciudadanía por su desconocimiento, especialmente en términos de estadísticas, en términos de lo que le pueden decir de memoria, y que lo tienen de memoria. Todo es bien, todo está en su justa dimensión. En cambio, la situación es distinta, la situación real. Entonces yo quiero que tenga la bondad de don Antonio Acosta Espinosa, presidente del Banco del Pichincha, darnos estas opiniones y manifestar a la población militante en uno de los bancos privados más importantes, el más importante de la red de la banca ecuatoriana, qué tipo de tratamiento y reflexiones van a abonar a crear un ambiente de reactivación y de reconstrucción, porque eso sí nos conviene a todo el mundo, dejando lo político tal vez a un lado. Antonio Acosta, muy buenos días, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Un cordial saludo para usted, para el señor general Jarrín, para Mauricio Dávalos y, por supuesto, para toda la ciudadanía que nos escucha. Ya en lo político y en lo estratégico, lo mencionado por el general Jarrín, me releva de hacer más comentarios. Creo que es absolutamente claro y objetivo su diagnóstico. En lo que a nosotros nos corresponde es ver cómo vamos a arrimar el hombro para salir adelante con la enorme tarea de reconstrucción que las circunstancias nos imponen. Y allí hay que ver 2 aspectos en mi modesto criterio, Gonzalo. El primero es, por supuesto, el económico. ¿Con qué recursos vamos a contar? ¿Con cuánto dinero vamos a poder contar, pues, para poder enfrentar esta enorme tarea? Y lo otro es quién y cómo lo va a hacer. Hay que partir, no obstante, de los números que tiene el régimen. El ministro coordinador Patricio Rivera se refirió, don Antonio, a algo que no es ninguna novedad, pues que el país está atravesando un shock económico bastante preocupante. Y él dice que tiene que enfrentar, aquí viene la parte donde ellos quieren sacar tajada, pero con cosas potencialmente fidedignas. Tenemos una pérdida de 7,000 millones, dice así directo, especialmente en exportaciones. Tenemos que pagar a la Oxy cerca de 1,000 millones. Tenemos, o pasado los 1,000 millones, no recuerdo bien la cifra. Tenemos
que complementar las actividades que estábamos realizando por el fenómeno del Niño. Y caray, ahora hay un terremoto, dice el señor ministro Rivera. La economía ecuatoriana ha tenido que enfrentar en esta coyuntura shocks muy importantes. Perdimos más de 7.000 millones de dólares de exportaciones por la caída de precios de crudo y la apreciación del dólar. 7 puntos del PIB, más de 7 puntos del PIB. Tuvimos una contingencia legal con un fallo internacional por 1.000 millones de dólares adicionales. Se refiere al caso Oxy. Adicionalmente a eso hemos tenido ahora que enfrentar un clima difícil a través de un fenómeno del Niño, y en este momento estamos enfrentando un terremoto, el más grande desde la época de Galo Plaza. Entonces, pongámonos a pensar la importancia de saber manejar bien los recursos. El Ecuador ponía el dinero de todos los ecuatorianos al 0.3% anual. Antes de que llegue el gobierno de la Revolución Ciudadana, presidente, los recursos de todos los ecuatorianos del IES, por ejemplo, estaban afuera al 0.3% anual. Eso era lo que hacían con nuestro dinero, financiando el desarrollo de otros países, de los grandes bancos de inversión, para que hagan lucrativos negocios. En la actualidad, esos recursos han sido utilizados para proyectos tremendamente rentables que nos están ayudando a enfrentar esta coyuntura. Tenemos proyectos hidroeléctricos que tienen tasas de rentabilidad del 28-29% promedio. Entonces, es lo lógico, lo que debemos hacer, utilizar de manera adecuada nuestros recursos para poder enfrentar esta coyuntura. Exa FM. ¿A usted qué le parece este diagnóstico? Es tormentoso. ¿Y cómo van a poder resolverlo si no con la empresa privada? Pero no la menciona para nada. ¿Qué piensa la banca sobre la administración presidencial de Rafael Correa frente a todos estos desajustes? ¿Saldrá airosa o no saldrá airosa, don Antonio? Gonzalo, efectivamente ya era conocido antes de esta desgracia un tremendo déficit fiscal que agobiaba a la nación y que ya era objeto de enormes discusiones, e inclusive estábamos inmersos en una discusión legislativa para conseguir recursos también acudiendo a la población, pero la idea era coger recursos para de alguna manera estabilizar el déficit económico. Ahora viene esta tremenda desgracia que también las mismas autoridades nos anuncian a priori que demandará entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para la reconstrucción, lo que quiere decir que debemos independizar claramente los dos problemas, porque si no corremos el riesgo de que la tan necesaria reconstrucción pueda quedar en el medio, sin ninguna consideración a la gravedad que corresponde. Consecuentemente, lo que debemos, Gonzalo, es exigir que los recursos de la reconstrucción, vengan estas del sector privado, vengan estas de tributos, vengan estas del exterior, de donde vinieren, tienen que ser manejados con absoluta independencia para garantizar que se logre el propósito fundamental, que es volver a darle a toda esa gente un techo y la posibilidad de que con dignidad retorne a la senda del progreso y del desarrollo. Entonces, lo primero que en mi criterio se hace imperioso es la independización, la independencia de estos recursos, y luego que los maneje a sí mismo un ente que pueda responsabilizarse de garantizar el destino de esos recursos. Y recursos yo creo, Gonzalo, que sí van a haber. Pienso que tal vez los que pretenden recabar del público por la vía tributaria van a ser los menos, porque por supuesto la actividad económica ya está definitivamente golpeada y es impensable que gracias a los tributos se pueda recuperar la cantidad de dinero que se está pensando. Sin embargo, pues algo habrá, algo se logrará de ello. Pero tenemos que buscar fuentes, y esas fuentes fundamentalmente tienen que venir del exterior. Y por cierto, sí están dispuestas a venir para lograr este propósito, pero manejadas, primero independientemente, y segundo, controladas por un ente que nos garantice la independencia y el destino de esos recursos.
Para ello, evidentemente, creo yo que hay que generar un fideicomiso que independice esto y que garantice, repito, Gonzalo, el destino de los recursos. No quieren suscribir el fideicomiso en Carondelet, lamentablemente, don Antonio. Así escuché, Gonzalo, me dio pena escuchar eso. Creo que eso lo único que hace es generar incertidumbre, porque hasta qué punto se van a mezclar los recursos que se van a lograr y se van a conseguir para la reconstrucción, se van a mezclar con los recursos de la caja fiscal. Lo que va a haber muchísimo es contratos y naturalmente lo otro, pues no, lo que hemos visto en tantos años, una ronda de coimas. No digo quién los va a hacer, pero ese es el temor que tiene la población. A mí me parece que el señor presidente debe reflexionar de mejor manera y decir, no, están pensando que no vamos a ser tan virtuosos. Les voy a demostrar que cuando yo pongo la palabra y el empeño, pues las cosas se hacen. Que se firme ese fideicomiso o algún otro instrumento, pero que convenza a la sociedad ecuatoriana de que eso va a estar muy bien vigilado. Si es posible, por él mismo. Adelante, don Antonio. Gonzalo, si eso es así, creo que definitivamente debemos separar el proceso de reconstrucción, que por un lado vaya el Estado y por otro lado el sector privado. Lo cierto es que no podemos dar la cara a un lado para la reconstrucción de este país. Tenemos que hacerlo. Lo lógico, lo fundamental hubiese sido que todos nos juntemos y generemos un gran fondo para este propósito. Pero si no hay las condiciones para esta gran unión económica que garantice la reconstrucción, no queda más opción, Gonzalo, que dividir los esfuerzos, que el Estado vaya por su lado y que permitan al sector privado ir por el suyo. Porque lo que no podemos es quedarnos indiferentes ante la desgracia que ha ocurrido y ante el drama humano que se está viviendo. ¿Cómo sería esta figura de intervención polarizada, pero que naturalmente nos lleve a feliz destino en ambas partes? Qué bueno sería para ver los logros de la empresa privada a su manera y a ver si hay logros del sector público a su manera, especialmente por el lado de la buena fe y de la honradez y del espíritu vigoroso por rescatar al país de esta tremenda crisis. La única forma de hacerlo, Gonzalo, es si no vamos a poder unirnos todos para hacer, como repito, en un solo gran frente común económico, el proceso de la reconstrucción, bueno, vamos a tener que dividirnos, que el Estado haga lo que la obra pública demanda. Y eso es restablecer las carreteras, restablecer las escuelas, restablecer los hospitales. Y que nos permitan a los privados emprender en una gran campaña de reconstrucción de beneficio hacia las personas privadas, hacia las personas naturales que han perdido sus hogares, que han perdido sus pequeños negocios, y somos nosotros los que tendremos que encontrar los recursos y la forma de distribuir esos recursos para que toda esa gente pueda rehacer su patrimonio y consecuentemente pueda volver a la normalidad. Creo que deberíamos, por lo menos, si no logramos un acuerdo en cómo manejar los recursos, por lo menos deberíamos lograr con el Estado un acuerdo en las áreas a las que se va a dedicar unos y otros, que ellos cumpliendo su obligación se concentren en la obra pública y nos permitan a los otros, seguramente en comunidad con los gobiernos descentralizados, por supuesto con los municipios, en desarrollar mecanismos para la reconstrucción de esos pueblos. Eso es fundamental. No creo que podemos perder tiempo discutiendo con el gobierno la forma y quién va a manejar y cómo lo van a hacer. Si no hay acuerdo, y parecería ser que ya no va a haber acuerdo,
Ok, perfecto. Ustedes dedíquense a lo suyo, permítannos a nosotros dedicarnos a lo nuestro, pero no es el momento de la pelea, es el momento de la acción en favor de tantos miles de ecuatorianos que están prácticamente al abandono en este momento allí, esperando la mano solidaria necesaria y la guía técnica necesaria para emprender un proceso de reconstrucción. Eso es lo que hay que hacer, Gonzalo, en mi criterio. La gente, tal vez, digo yo, la mayor parte de los ciudadanos de a pie, se sentirían muy atendidos por este medio de comunicación si le explicamos con el talento y el pragmatismo que explica un banquero de todos los días, ¿qué es fideicomisar? Una acción contributiva de varios sectores que van a construir un capital o un conjunto de activos con valores más o menos significativos y que estén controlados por esta figura del fideicomiso. ¿Por qué no quiere el gobierno fideicomisar estas contribuciones, estos dineros que nos van a obsequiar desde todos los lugares del mundo y los que nosotros, con empresa privada a la cabeza, vamos a rescatar en la propia nación ecuatoriana? Explíqueles, por favor, qué significa un fideicomiso a los oyentes de la cadena Democracia. Póngale atención, don Antonio Costa. Gonzalo, el fideicomiso es una figura legal y técnica muy importante para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el fideicomiso y la junta del fideicomiso integrada por los directores de ese fideicomiso adquieren un compromiso legal que está inclusive debidamente sancionado en el contrato del fideicomiso, por el cual ellos se comprometen a dar el uso específico y exclusivo que se quiere dar a esos recursos. No pueden desviar esos recursos para otros fines distintos a los que no están concebidos legalmente en un contrato. Entonces, para hacer el ejemplo fácil, podemos constituir un fideicomiso, y por cierto pueden haber muchísimos, Gonzalo, pero vamos a poner un ejemplo de un fideicomiso que se constituye a través de una empresa especializada, de una fiduciaria, tiene una junta directiva y el propósito de ese contrato es que estos recursos que se reciben de tal y tal parte van a ir destinados exclusivamente para reconstrucción, por ejemplo, de viviendas y de negocios de emprendedores exclusivamente ubicados en la zona del desastre. Para nada más. ¿Qué quiere decir? Que el fideicomiso no puede y está legalmente prohibido a utilizar esos recursos para reconstrucción de obra pública, por ejemplo, en el caso que yo menciono, porque no establece el objetivo la reconstrucción de obra pública. No puede el fideicomiso destinar recursos, por ejemplo, para el pago de empleados que estén dedicados al tema de la salud o de la seguridad o de la educación, porque el fideicomiso expresamente lo prohíbe. Entonces, la ventaja del fideicomiso, Gonzalo, es que es un contrato legalmente establecido que con toda claridad advierte cuál va a ser el destino de los recursos que conforman el patrimonio del fideicomiso. Eso es lo que tenemos que entender. Y de allí la necesidad de un fideicomiso precisamente para garantizar que los recursos que se van a captar sirvan para el propósito ya concreto de la reconstrucción de todas estas viviendas que han colapsado. Por eso creemos nosotros que es necesario, para la tranquilidad de todos y para lograr el propósito y para evitar cualquier desvío, que se constituya un fideicomiso. El gobierno cree que no es necesario porque dicen ellos que no nos preocupemos, que los recursos que ellos captan, ellos los van a destinar a ese propósito. Perfecto. Es delicado entrar en esa discusión. Algunos podemos creer que sí lo van a hacer, otros podrán creer que tal vez lo van a desviar. Ahora le pregunto a usted, ¿por qué es que no quieren fideicomisar? Le preguntaba.
Yo supongo porque ellos tienen la suficiente confianza para pensar que los recursos que recuperen de este nuevo tema tributario van a destinarlos exclusivamente a eso. Pero como hay desconfianza porque existe un enorme déficit y hay necesidades por todo lado dentro del manejo gubernamental, por eso es que nosotros hemos dicho que tal vez lo más conveniente es que los recursos que se van a captar con ocasión de esta nueva enmienda y los que van a venir de afuera sean manejados a través de un fideicomiso, pero es una discusión que me parece a mí, Gonzalo, que no tiene mayor importancia. Por eso he dicho yo, y por eso... Para la gente sí tiene bastante importancia de lo que yo he podido advertir. Todo el mundo platica sobre esto. Para los banqueros, no. Pero Gonzalo, para nosotros que tenemos la obligación de iniciar ya un proceso de reconstrucción, no creo que es lo más conveniente entrar en esa discusión con el Estado. Deje que el Estado cumpla con su obligación y esperemos que lo haga con toda la responsabilidad. A nosotros los privados también nos toca la obligación moral de levantar los recursos que podamos, generar toda una gran cantidad de opciones y de alternativas y de empezar a trabajar ya en que esas opciones y esas alternativas se concreten ya en beneficios, en obras y en definitiva en un proceso de reconstrucción que el país demanda, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, que los privados, y seguramente habrán muchos fideicomisos porque hay muchas empresas y hay mucha gente que está mirando con entusiasmo y está desarrollando con entusiasmo ideas para lograr el proceso de la reconstrucción. Me parece fantástico que los privados hagan todo el esfuerzo y ese esfuerzo que realicen de captar recursos y de diseñar esquemas técnicos de reconstrucción lo pongan en práctica. Que el Estado nos permita hacerlo es importante. Que el Estado no vaya a interferir, eso sí es importante. Y que el Estado vaya por su lado reconstruyendo la obra pública, se me ocurre a mí, pero no es el momento de la discusión sobre la forma. Aquí lo que tenemos es que discutir el fondo, Gonzalo, y el fondo no espera. El fondo tiene que empezar ya. Hay pueblos enteros que van a tener que reconstruirse. Consecuentemente, hay diseños técnicos que deben empezar no importa a hacerse. que entremezclen los dineros de la crisis tributaria, los ingresos por aquí, por allá, y las contribuciones desde el exterior, y las contribuciones internas. La gente, los niños, los escolares, los más pobres, la clase media, se va a entregar a esta tarea de coadyuvar en el empeño de reconstruir toda esa área afectada. Pero el gobierno no quiere fideicomisar este tema. Bueno, entonces usted dice, a nombre de la principal entidad bancaria, la más importante del Ecuador, dejemos que eso, bueno, pues aflore y que ellos rindan cuentas después. Pero la empresa privada y la banca privada vamos a ir adelante. Así quedan las cosas hasta una próxima oportunidad que tenga yo de conversar con usted, porque ojalá pueda ser el día de mañana, en virtud de que tenemos que darle muchísima información a la gente, a los clientes inclusive, de lo que van a hacer no solamente el Banco del Pichincha, sino el resto de bancos privados con sus clientes en términos de alargamiento de plazos de sus deudas, en fin, esa es una información importantísima para la ciudadanía. Le mandamos un saludo de respeto nuevamente, don Antonio Acosta. Voy a Miami, este momento me atiende en la ciudad de Miami el distinguidísimo y connotado economista, analista financiero, macro, un comentarista de primer nivel de la cadena CNN y Foro Televisión. Me estoy refiriendo, señoras y señores, a Jorge Suárez Vélez. Qué placer, señor, tenerlo en nuestros micrófonos. De veras le quiero saludar a nombre de un general de la República que me acompaña en servicio pasivo, que me acompaña en el panel.
el exgerente del Banco Central del Ecuador. Los nombres de ellos, general Osvaldo Jarrín y economista Mauricio Dávalos. Van a estar escuchándole aquí en el interno de nuestro panel fundamental, Cadena Democracia en Quito, Ecuador. Usted la conoce. Don Jorge Suárez, muchas gracias. Yo quiero pedirle a usted un sano consejo. ¿Cómo puede el pueblo ecuatoriano, la empresa privada, los organismos que defienden los intereses de la participación social en algo que ha permitido este régimen, controlar el gasto que van a realizar producto con el dinero que van a venir? De hecho, ya han llegado aportaciones generosas de gobiernos de América Latina, de gobiernos de Europa, de otros regímenes, de organismos internacionales, la bondad también del pueblo ecuatoriano, la clase media, créame, Jorge, ha sido la que en Ecuador ha tenido un protagonismo importantísimo en beneficio de tanta gente impactada por el terremoto que acaba de suceder en nuestro país. Y entonces pensábamos nosotros que todo esto debía fideicomisarse a efectos de que todas las cosas que no han andado bien en este gobierno, pues ahora por lo menos cumplan con la sagrada obligación de rendir cuentas. Y de otro lado, que no haya un entrevero de recursos, porque en paralelo el gobierno ha dictado 2 paquetes tributarios muy significativos y que van a impactar en el orden social y también en la empresa privada. Con todo y eso, el modelo de gasto es el principal impugnado en nuestro país, y en las redes sociales, en el estamento de analistas económicos de todo el continente y especialmente de Europa y América Latina, usted debe haber oído que no hay buenos signos de sustentabilidad, de rasgos muy apegados, digamos, a la ética pública, precisamente porque han hecho todo de cuenta de ellos. Me refiero a los señores gerentes de cada uno de los espacios de mando y de poder en la República del Ecuador. Yo quiero que nos dé una visión o una lección de cómo podríamos nosotros manejarnos este momento, tanto en el control de las generosas donaciones de todo orden, como también en el resultado de los impuestos que vamos a pagar, unos con periodos anuales, otros para siempre, en fin. Tenemos unos paquetes muy significativos y nuestra situación no es de la mejor desde hace algún rato. Desperdiciamos mucho dinero. Adelante desde Miami, don Jorge Suárez Vélez. Yo me da mucha satisfacción y le saludo con todo afecto y respeto, don Jorge. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, la única aclaración, estoy en Nueva York, de hecho, pero mira, yo creo que el tema siempre con este tipo de tragedia es que presentan, de hecho, en cierta forma una oportunidad, y la oportunidad tiene que ver con una posibilidad de hacer una reconstrucción que sea inteligente y que sea mejor que lo que había antes, que cumpla con nuevos objetivos. O sea, yo creo que el tema pasa desde por plantearse si todo debe ser reconstruido, o sea, si la finalidad del inmueble o de la infraestructura que resultó afectada, si el objetivo sigue siendo válido, digamos, o si hay mejores alternativas. O sea, yo creo que hay muchas cosas que replantearse, y creo que es importante no simplemente en automático reconstruir
porque se quiere estar como se estaba antes. Yo creo que hay que revisar, evidentemente, estándares, hay que revisar, asegurarse que sea obra que tenga mejores estándares de calidad y de resistencia, que incorpore nueva tecnología, etcétera, ¿no? Para asegurarse que no pueda volver a sufrir ante el embate de un sismo como este. Yo creo que el tema importante aquí es, primero hay que separar, o sea, yo creo que el que se creen nuevos impuestos por una tragedia como esta tiene y no sentido. O sea, yo creo que simplemente puede ser una forma de que el Estado tenga como resarcir algo de lo que está costando esto, que tenga como tratar de plantear una solución que sea amplia, digamos, que típicamente requiere de algo de recursos, pero el que sean impuestos permanentes no tendría sentido por lo mismo. O sea, eso es algo donde simplemente está resolviendo el impacto de algo que es muy acotado, digamos. En ese sentido, entonces, también el otro tema que creo que es muy relevante es la transparencia en el gasto, la transparencia en cómo se van a utilizar los recursos, donde lo que sabemos es que es de enorme importancia que haya altos niveles de eficiencia. En ese sentido, creo que lo mejor es recurrir a alianzas público-privadas, tener esquemas de auditoría que sean hechos por terceros, típicamente entidades privadas que tengan buena reputación internacional son de utilidad. Estoy seguro que hay muchas entidades que estarían dispuestas a donar sus servicios para asegurarse que esto funcione bien. Y creo que el otro tema que se vuelve muy relevante es el buscar que el impacto económico de este tipo de tragedia no sea muy grande. En ese sentido, típicamente lo que ocurre cuando hay algo como esto es que el consumo se cae, hay que tener un cierto cuidado en cómo se reciben donativos. Algo que hemos visto en muchas tragedias como estas, por ejemplo, como fue el caso de Haití, es que se empiezan a recibir enormes donativos de comida y de víveres y de algunos elementos básicos que, lejos de ayudar, acaban desayudando, o sea, acaban teniendo un fuerte impacto sobre los productores locales, sobre los distribuidores locales, acaban provocando la quiebra de muchos intermediarios que no pueden competir contra enormes cantidades de cosas que están regaladas. Entonces hay que tener un gran cuidado en eso. Hay que insistir mucho en que los donativos sean en dinero y no en especie, no en cosas. O sea, hay mucha evidencia histórica de grandes tragedias que han ocurrido en África, en Asia, como la de Haití que ya mencioné, donde se devastó a la industria local por este tipo de donativo. Y yo creo que en general lo que hay que pensar es qué oportunidades brinda esto, o sea, qué oportunidades brinda para hacer mejor infraestructura, pero asegurándose que sea infraestructura que sea realmente necesaria, sin simplemente rehacerla. El señor presidente de la República, don Jorge, ha manifestado su interés también de vender activos de propiedad del Estado ecuatoriano. Le dejo con el exgerente del Banco Central para que le explique el mecanismo que quiere utilizar el presidente Correa. Tenga la bondad, Mauricio. Jorge Suárez está en la línea. Gracias, Gonzalo. Es un privilegio en realidad estar conversando en este panel y con la incorporación de Jorge Suárez Vélez. Justamente acabo de leer hace un par de meses el libro suyo sobre la próxima hecatombe económica del mundo, porque no se reparó precisamente lo que en el 2008 generó la crisis anterior. Exactamente. Mire, aquí lo que decía Gonzalo es que dentro de este paquete de medidas que uno tiene que entender en primer lugar en qué tipo de economía se las está tomando. El Ecuador, supuestamente, de acuerdo con las cifras oficiales, no decreció la economía en el año 2015. Sin embargo, durante
trimestres consecutivos se reportó oficialmente una contracción. Súbitamente, el cuarto trimestre cambió el asunto y terminamos con un año en el cual no decrecimos, lo cual despierta algunas sospechas respecto ya de la legitimidad, de la veracidad de esos números. Sin embargo, en el primer trimestre de este año volvimos a tener ese problema. Tenemos una economía muy afectada por la caída del precio del petróleo, además por la subida del precio del dólar, frente a una incapacidad total de competir dentro de dolarización, porque las políticas gubernamentales han conducido a un crecimiento sistemático de los costos de producción del Ecuador. Dentro de ese contexto aparece este horrible problema del terremoto que ha destruido no solo infraestructura, no solo vivienda, sino más que todo, ha destruido miles y miles de vidas de ecuatorianos. Frente a esto, el Ecuador está inerme, se encuentra inerme porque no tiene un solo centavo ahorrado, y al mismo tiempo el gobierno lo único que hace es reaccionar, continuando con un paquete impositivo que había presentado anteriormente en la Asamblea para su aprobación, y al mismo tiempo presenta un nuevo paquete impositivo que lo único que va a hacer es agravar aún más el problema de la economía ecuatoriana. Todos estos recursos, además, pretende el gobierno mezclarlos con los recursos normales de el ejercicio fiscal de ingresos del gobierno, lo cual crea con toda razón en la población la sospecha de que muchos de esos recursos que los ecuatorianos vamos a tener que pagar van a ir a parar no a solucionar el problema del terremoto, los problemas del terremoto, sino que van a ir a parar a resolver los problemas de la caja fiscal. Yo tengo mucho miedo de la indignación que está creciendo en el Ecuador respecto del manejo que se ha dado a este problema. Okay. Y solo quiero llamar a una reflexión. En Nicaragua, en el año 71, si no me equivoco, 72, hubo un terremoto en Managua. Ese terremoto fue no la guerrilla, sino el terremoto de Managua y el mal manejo que hizo el gobierno de Somoza de ese terremoto, el que dio fin con el gobierno de Somoza, que había tenido más de 30 años en el poder. Ahí dice mucho. Y entonces, yo creo que es de tener mucho cuidado en este tipo de eventos, el cómo se manejan las cosas para no provocar la ira popular, especialmente si es que se las maneja de una manera que no sea conveniente, que sea perjudicial y peor aún. Maestro Suárez, para no molestarle nuevamente, le dejo en compañía también rapidísimo del señor general Osvaldo Jarrín. Él quiere dirigirle estas palabras. Jorge Suárez Vélez le escucha en Nueva York, general. Mi saludo al señor economista Jorge Suárez y muchas gracias por participar en este panel esencialmente de carácter económico. Lo único que puedo es ratificar todo lo que se ha mencionado. En primer lugar, que exista la suficiente transparencia para manejar los ingresos y que no se los mezcle entre los dineros públicos de los de aportaciones. Yo podría certificar la desconfianza a nivel nacional que existe con un caso concreto. Ante los accidentes que se tuvieron con los helicópteros DRUV, el seguro cobrado por uno de los helicópteros fue destinado a la reconstrucción de un colegio en Guayaquil. Esto es lo que genera desconfianza por la utilización de los recursos en función de su conveniencia ideológica y el destino que se tenga.
Y en segundo lugar, a todos los aspectos económicos hay que considerar otro que es importantísimo y que prácticamente pospone la gravedad de los acontecimientos en los que se viva, como la misma falta de capacidad de competitividad que tiene el país, y es la ideologización que se pone de por medio. Oficialmente se ha dicho que hay que mirar en política exterior a todas partes menos al norte, porque nosotros nos relacionamos del sur al sur. ¿Qué es lo que significa esto? Que todas las grandes oportunidades que se presentan en el norte, porque se refieren al imperio, a Estados Unidos, como le califican, las oportunidades que se da desde el exterior para recibir ese apoyo dentro de los parámetros establecidos de transparencia para este proceso de reconstrucción con los diferentes aspectos que se han establecido para establecer un adecuado proyecto de reconstrucción de la costa ecuatoriana. Nueva York, maestro Jorge Suárez, tenga la bondad. Sí, creo que hay que... Es muy difícil hablar de esto sin hablar de la situación económica de Ecuador. Para nada me pretendería ser ni remotamente un experto en lo que está ocurriendo en Ecuador. Lo que sí puedo ver desde fuera, sin embargo, es que dada la caída en el precio del petróleo y dada el fortalecimiento del dólar, Ecuador tiene una situación que es muy complicada. Yo no me explico cómo puede subsistir un país que no tiene su propia moneda en un momento en el que la política monetaria que está llevando Estados Unidos va exactamente en contra de todo lo que requeriría Ecuador. Y yo creo que en ese sentido, si esta ha sido ya una situación difícil, digamos, en el pasado reciente, en mi opinión se va a volver mucho más difícil porque el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos esté considerando una posible alza en tasas de interés o continuar, digamos, un proceso de alzas graduales en tasas de interés, el principal impacto que tendría es un fortalecimiento evidente del dólar contra otras divisas, en un momento en el cual la economía ecuatoriana está en el ciclo opuesto, o sea, está en un ciclo donde sus principales exportaciones han caído de precio y no tienen la posibilidad de tener una moneda que se devalúe como mecanismo, digamos, de apoyo o un mecanismo de ajuste, digamos. Entonces, en ese sentido, o sea, a mí me parece que la situación ecuatoriana es complicada. O sea, es una situación donde no me queda claro qué tanto margen de maniobra hay hacia adelante, y creo que hay que tener cuidado que el terremoto no se vuelva simplemente un buen pretexto para imponer nuevos impuestos, para tratar de tomar nuevos créditos, para hacer cosas que no resuelvan el daño del terremoto, sino que se resuelvan un tema que es mucho más profundo que eso. Jorge, también le comento, y esto es la última molestia que me permito presentarle. Se está pensando en crear el bimonetarismo, así de simple. El Banco Central del Ecuador intenta, él y solamente él, manejar moneda electrónica, que va a ser, vuelvo y repito, emitida exclusivamente por el Banco Central del Ecuador, que no tiene que cumplir con ningún tipo de regulación. Y aparte de eso, quieren tener la moneda normal con los mecanismos convencionales que existen al respecto. Entonces tienen salida para todo, pero en función de no sé si mantener la dolarización o simplemente facilitarse de recursos para su operación ideologizada, que es mantener un amplio aparato, gigantesco aparato burocrático. Es otro de los peros que establece la oposición ecuatoriana al gobierno del presidente Rafael Correa. La última molestia para contar con su punto de vista. Me parece en cierta forma lógico intentar hacer esto precisamente por lo que decía antes. O sea, yo creo que la posibilidad de una recuperación económica cuando no hay un banco central que tenga capacidad para determinar realmente el tamaño de la base monetaria, pues no depende de ustedes, ni determinar políticas de tasas de interés
en dólares, digamos, o la tasa de interés fijada por la Reserva Federal. O sea, me parece que, como decía, creo que no tienen mucho margen de maniobra. O sea, creo que están exactamente en el ciclo opuesto a Estados Unidos. Los Estados Unidos empieza a preocuparse gradualmente de el surgimiento de inflación, de un mercado laboral que está apretado, de niveles de empleo que son los más altos que ha habido en muchos años, a pesar de que los salarios no del todo se han recuperado. Pero, o sea, tienen un juego de problemas que es totalmente diferente de ustedes. O sea, lo que ustedes necesitarían sería un relajamiento monetario, necesitarían tasas de interés más bajas, necesitarían de una política monetaria más laxa, ¿no? Y en ese sentido es exactamente lo opuesto a lo que va a hacer la Reserva Federal. O sea que realmente sí están entre la espada y la pared en un momento en el cual aparte no hay la más mínima posibilidad, en mi opinión, de que veamos una recuperación fuerte del mercado petrolero. ¿A dónde podemos llegar, Jorge? Pues yo creo que el tema es a una contracción económica fuerte, ¿no? O sea, teniendo una base monetaria que en cierta forma se va contrayendo, ¿no? Y donde el país se va quedando sin recursos, digamos. O sea, en ese sentido, yo creo que, en mi opinión, la única alternativa sería sí hacer un replanteamiento económico amplio, sí depender más del sector privado, sí buscar darles incentivos para que incrementen niveles de inversión, sí buscar cómo hacer que se recupere el consumo interno, sí, o sea, hacer una serie de cosas que son bastante ortodoxas, ¿no? Pero no hay mucha alternativa y ciertamente no veo ninguna solución de corto plazo que mágicamente vaya a hacer que esta situación mejore. O sea, yo creo que el terremoto da ciertos pretextos para hacer ciertas cosas, pero creo que en el fondo no es algo que sea un catalizador radical, digamos, que deba de justificar, por ejemplo, cosas como impuestos permanentes. Mi auditorio le agradece profundamente por este generoso concurso en un momento bastante delicado para mi país en el ámbito económico. Jorge Suárez Vélez en Cadena Democracia. Muchísimas gracias. Un abrazo de amistad, Jorge. Y les mando toda mi simpatía, siendo mexicano y habiendo vivido el sismo de 85 en México. Tienen toda mi simpatía y todo mi apoyo. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Las 9:08 minutos. 9:08 minutos. Jorge Suárez Vélez. Entonces ahora, Mauricio, ¿qué nos queda exigir? ¿Se puede exigir este momento en el manejo económico, no obstante que el presidente de la República se muestra reanimado? Y qué bueno por él, qué bueno por su gobierno, qué bueno por el país, pero en el sentido de que no le veamos reanimado para reprisar las cosas que han estado mal, pues, sino para entender que el modelo que está utilizando él es tremendamente equivocado. Pero esta especie de capricho ideológico es terriblemente complicado combatirlo por buenas vías, ¿no? Por buenas vías no estamos pidiendo manifestaciones que pueden llegarle sin que participe nadie, Mauricio, sino por fatiga social, ¿no? Si es que le va mal en estos empeños, ¿qué podría estar ocurriendo en nuestro país? Tal como deja establecido Jorge Suárez. Mire, Gonzalo, aquí hay que analizar dos cosas. Una es que cuando hay este tipo de catástrofes y el alma humana se siente sacudida de una manera profunda, como creo que ha ocurrido con el alma ecuatoriana al ver las escenas tan horripilantes que hemos podido presenciar durante esta última semana,
verdaderamente yo creo que las autoridades, los líderes, tienen que tener mucho cuidado en que, en primer lugar, las cosas se hagan sin exabruptos, sin abusos, con delicadeza y obviamente que al topar esas contribuciones, producto del esfuerzo y además también del deseo de ayudar de los ecuatorianos, se lo haga también con la mayor escrupulosidad. El Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, y hablo del Estado también con todos sus estamentos a nivel provincial, a nivel cantonal, tienen que reaccionar de una manera más institucionalizada. El general Jarrín en su primera intervención manifestaba que una cosa que llama la atención es la forma desinstitucionalizada como ha sido precisamente, que ha caracterizado a la reacción del gobierno y el manejo del gobierno durante esta crisis. Yo no tengo... No tiene políticas públicas. Tiene políticas públicas, pero el problema es que un Estado tiene de hecho ciertos entes que se supone que sean especializados para tratar cada una de las diferentes cosas. Entonces, frente a una crisis, yo digo, la señorita Paola Pavón, que es una excelente discursadora política y todo eso, ¿cuáles serán sus capacidades para el manejo de crisis? Y así cada uno de los ministros que han estado al frente de la reconstrucción, del manejo, no de la reconstrucción, sino del manejo de la crisis en cada uno de los pueblos de Manabí. ¿Qué experiencia y maestría se requieren para saber manejar una crisis de esta envergadura? Perdón, economista. Mire, yo lo que pienso es que en cada puesto debe haber gente que tenga de alguna manera créditos para poder estar en ese puesto. Naturalmente en este gobierno sí ha habido un poquito la tendencia a que eso sea irrelevante. Entonces, mi amigo Javier, por ejemplo, Ponce, ha estado en las más disímiles funciones, lo cual llama la atención verdaderamente, porque él es un hombre muy inteligente, muy capaz, pero verdaderamente verle ahora también manejando, aparte de haber sido ministro de Defensa, aparte de ministro de Agricultura, y ahora está manejando también la crisis en Bahía. Entonces, mire, esto yo creo que es un error craso, porque definitivamente esas personas tienen responsabilidades específicas que en este momento están abandonadas. Sí, es que no tiene cuadros. No, seguro, es que no confía. Lo que pasa es que también se quiere hacer política, se quiere presentar los cuadros políticos del gobierno, las caras políticas del gobierno, frente al país y a los damnificados. Entonces, esto yo creo que es muy contraproducente, porque están retirando a las cabezas de varias instituciones para ponerles distraídamente en otras funciones para las cuales no tienen ninguna especialidad. Ninguna preparación. Y adicionalmente se está amputando en definitiva las funciones de organismos como lo que mencionaba el general de la Secretaría Nacional de Riesgos, que tiene justamente como su cometido el manejar este tipo de situaciones. Ahora, volviendo al asunto económico, mire que yo creo que es algo que nosotros no podemos poner de lado. Hasta hace poco,
antes del terremoto. La mayor preocupación de los ecuatorianos ha sido el enorme desempleo y subempleo que hay, la falta de posibilidades de que el empleo crezca, la falta de posibilidades de que la producción crezca en el país en este año. Y hoy, con el terremoto, verdaderamente esas posibilidades se vuelven aún más remotas. Entonces, lo único que tenemos frente a nosotros en el panorama económico es esperar definitivamente una contracción económica. Ante eso, el presidente, en lugar de dar paso a una negociación urgente de deuda con los organismos internacionales para financiar de una forma adecuada, en base de proyectos específicos, precisamente la reconstrucción de las zonas afectadas en todo y en cuanto se refiere al rol del Estado, recurre a impuestos que es lo mismo que entrarle a palazos a un moribundo. Entonces, lo único que estamos haciendo es terminar con la vida de ese moribundo. Este sábado el señor presidente, perdone la interrupción, manifestó que está finalmente de acuerdo con la necesidad de establecer ya buenas relaciones de carácter financiero con el BID, la CAF, el Banco Mundial e incluso con el Fondo Monetario Internacional. Veamos si hasta qué punto deja abierta esta posibilidad. Que hacerlo. Entonces, vete la plata bajo el colchón, que es tremendamente ineficiente. Tiene un enorme costo de oportunidad, más aún si tienen déficits fiscales. Por un lado guardo 600 millones y que no ganan nada, y por otro lado me endeudo con 600 millones y pago 8% anual. Absurdo, ¿ya? Lo que hicimos nosotros fue tener líneas de contingencia. Había una emergencia, inmediatamente 600 millones en líneas de crédito. Esas líneas de crédito están disponibles. BID, Banco Interamericano de Desarrollo, 300 millones, ¿ya? CAF, 166 millones, Banco Mundial, 150 millones. BID es básicamente para inundaciones, fenómenos del Niño, volcán Cotopaxi y sismos, pero la parte corriente. CAF, intervención en zonas de emergencia del volcán Cotopaxi, el fenómeno del Niño y otros, sismos de otros, podemos intervenir. Banco Mundial, 150 millones, previsión y recuperación económica por desastres naturales. Total potencial puede subir, incluso el Fondo Monetario nos ha ofrecido financiamiento, sin condicionalidad. Yo conozco cierto analista que va a estar en euforia vamos a recibir financiamiento del Fondo Monetario finalmente, pero sin ajuste, sin condicionalidad. Exa FM. Eso no dice nada. Mire, el problema es que verdaderamente esta recitación ya la hemos oído una y muchas veces, pero con 600 millones esto no se resuelve, y eso en el mejor de los casos, de que no topen esa plata para otros propósitos. Hay que darse cuenta que, mire, había la semana pasada, pero si dice, apenas economista, 130 millones en la cuenta del Tesoro. Tengo que pagar a Oxy, dice. Teniendo 2.500 millones que gastar cada mes. Entonces, tenemos, o sea, es una pobreza franciscana la que hay. Ahora, dentro de eso, la tentación va a ser demasiado. Por eso, mi recomendación, si es que puedo hacerla, es tome, presidente, este consejo que mucha gente, este requerimiento que mucha gente le hace, que es poner toda esta plata, todos estos fondos que van a venir del BID, de la CAF, del Banco Mundial, y todo lo que viene de ayuda externa y todo lo que sean las contribuciones especiales de los ecuatorianos en una alcancía aparte, de tal manera que la tentación no exista. Además, el destino esté exactamente... que la tentación no vaya a avasallarle y eventualmente usted toque esos fondos que deben tener
una sacralidad en este rato, porque verdaderamente el dinero sagrado, la tragedia humana que ha habido es terrible y por lo tanto no debe tocarse para resolver los problemas fiscales, sino los problemas para los cuales los ecuatorianos... ¿Usted qué agregaría, general? Concuerdo plenamente con lo que acaba de mencionar Osvaldo Jarrín, el economista Mauricio Dávalos, por cuanto, a más de todo lo que se ha explicado amplia y profundamente, yo creo que el equipo asesor para el manejo de crisis a nivel estratégico no necesita de aduladores, porque ellos lo que hacen es reforzar el pensamiento sin aceptar otras iniciativas. El hecho concreto es que hay que cambiar el saludo normal por buen vivir, ya ocurrió, y que no puede realizarse negociaciones. Muy bien, yo acepto eliminar la Secretaría del Buen Vivir, pero ustedes tienen que aceptar la reforma tributaria. No puede haber ese oportunismo, esa negociación. Hay una responsabilidad suprema que tiene que dirigir a nivel estratégico en el Estado. Y no se puede realizar este tipo de transacciones o de negociaciones políticas porque está de por medio la vida, el patrimonio y la forma de tener en qué y en dónde vivir, qué actividades cumplir, cómo reactivar el sector productivo que lo tiene la provincia de Manabí y de Esmeraldas, porque no son solamente las casas que se van a reconstruir, hay que también reconstruir la capacidad de empleo, de exportación y de economía que perfectamente necesitan para por sí mismo ayudarse a más de lo que hace el Estado. La revista Vistazo, último número, traía, y ustedes pueden revisarlo, trae el siguiente reportaje a una realidad que a mí me preocupó tremendamente. ¿Qué clase de jóvenes vamos a tener en cuestión de poquísimos años si este instante 889,000, casi 1,000,000 de jóvenes entre los 15 a 29 años? Esta medición es de recién. Atiéndame, por favor. ¿Saben quiénes midieron esta circunstancia ecuatoriana? El Banco Mundial, el INEG. Yo en la CEPAL no creo mucho. Pero en la radiografía de los ninis, ni estudia ni trabaja, encuentran casi a 900,000 personas inactivas que se pueden convertir en un problema de gobernabilidad y en un lastre para la productividad del país. Después de 9 años de revolución ciudadana, invocados que han sido los jóvenes en cada sabatina, ha habido unos mensajes cortos, pero contundentes, dirigidos a los jóvenes. El señor presidente los ha esbozado, pero las circunstancias hacen pensar que solamente han sido palabras huecas, porque el 72% son mujeres, 2/3 siguen viviendo con sus padres. El 72% de los jóvenes entre 15 a 29 años siguen viviendo con sus padres. El 72% son mujeres. 2/3 de la población ni estudia ni trabaja. 60% de estos jóvenes proviene de hogares pobres. 50% de los ninis, varones, están buscando trabajo. Y cuando retornan los pobres chicos, son objeto de reproches de parte de desesperadas madres de familia o de padres que dicen: hijo, no encuentras
un trabajo te voy a poner aunque sea una carpintería o alguna cosa, como que ese trabajo es como era antes. Pero miren ustedes, el 30% son bachilleres, el 28% son varones, casi todos también siguen viviendo con sus papás. El 15% está inactivo sin una razón clara. Y el 5% también presentan discapacidades. En Ecuador, el determinante más importante para caer en la condición de nini es el embarazo adolescente y luego la deserción escolar. Estudios de Rafael de Hoyos del Banco Mundial. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Señoras y señores, vamos a estar ya mismo con un personaje diplomático muy importante y con un país que queremos mucho. 9:26. Esta es Democracia, la noticia libre.